Carhuaz, Yungay y Caraz, y parte de Chiclayo, prácticamente el pueblo salió a las calles. Entonces, pues a mí me parece extraño y no sé cuáles son los índices con los que el ministro de Trabajo mide el nivel de protesta al decir que solo un 3% de los peruanos participó, y los que estuvieron en la calle, ¿quiénes fueron? En todo caso, pues hay contradicciones usuales en el Ejecutivo sobre datos estadísticos. Bueno, y en la prensa, congresista Otárola, usted ha visto que es lo que refleja no la estadística del gobierno, sino de sus propios corresponsales. En efecto, pero insisto, estas jornadas de protesta son parte de una serie de protestas. Hay más o menos 90 conflictos no solucionados en ciernes, y eso no nos alegra. Eso no nos alegra. Lo que nosotros, por eso esperamos del gabinete venidero, es que trate de poner freno a esto, con diálogo, mediante un gabinete de ancha base y mediante un gabinete pues que signifique un cambio sustancial en la política económica del gobierno. Creo que estas protestas no son por gusto, se dan porque el pueblo le exige al presidente García que cumpla sus promesas de campaña. Cuando votaron por él, no lo hicieron por este tipo de gobierno, no, definitivamente no. Alan García decía renegociar los contratos mineros, esa vez dijo no al TLC. Alan García ofrecía un gobierno, llamémosle de centro, y obviamente está haciendo todo lo contrario, y por eso son las protestas. Señor presidente, cumpla lo que dijo y haga un gobierno más humano. ¿Qué es de lo del cambio de política económica? Muchas veces leo a los columnistas, la gente que opina, ¿cuáles son los modelos alternativos, congresista Otárola, a lo que se está haciendo ahora? A ver, nosotros planteamos la economía social de mercado, la economía nacional de mercado, perdón. ¿Qué buscamos? Que esas poblaciones de la Amazonía, que han salido a protestar porque se sienten marginadas de este supuesto crecimiento económico que tiene el Perú, los campesinos de Puno, de las altas serranías de las zonas mineras, sean también parte de este mercado, se gobierne también para ellos, un mercado inclusivo, no un mercado en el que se beneficien unos cuantos grupos de poder, excluyendo a la gran mayoría de peruanos. Entonces, si podemos sintetizar qué es lo que quisiésemos que haga Alan García, que integre a todos los peruanos al mercado y que estos peruanos sean beneficiarios de este supuesto crecimiento económico del Perú. Lamentablemente eso no se da y por eso están protestando. Cuando se habla del TLC, por ejemplo, y claro, el cambio de postura que tuvo el presidente Alan García, uno como candidato, y ya en la segunda vuelta, es bueno recordarlo, en la segunda vuelta sí se mostró mucho más cordial, digamos, con los acuerdos de apertura comercial. Ahora en su gobierno se han incrementado. Se supone que la lógica es encontrarle mercado precisamente a sus, por ejemplo, coterráneos de Ancash, para que la gente tenga más posibilidades de acceder a mercados externos. Estamos en un proceso que no depende de la voluntad a veces personal o de la visión de algunas opciones ideológicas o políticas. Los mercados siguen creciendo y se están abriendo. ¿Por qué oponerse a ello, congresista Otárola? No nos oponemos al crecimiento del mercado, más bien queremos que crezca para todos los peruanos. Y se nos hizo el cuento del TLC, pues, ¿no? Fíjese usted, en el tema de Bagua, la grave responsabilidad de la ministra Mercedes Arauz, la gran azusadora en estos casos. ¿Qué decía la ministra Arauz? Que si se derogaban estos decretos legislativos se caía el TLC. Le ponía una soga al cuello al Congreso irreflexivo, coautor de estas muertes que lamentablemente se han dado en la Amazonía, ¿no? Por la demora también en revisar, obviamente, ¿no es cierto?, los propios decretos legislativos. No, eso no es cierto, esa es una gran mentira. Pero eso es lo que le han dicho, incluso la comisión que presidió Daniela Bugatás debió terminar por lo menos la revisión y presentar su informe. Esos son métodos montesinistas que ha utilizado cierta prensa y algunos políticos para confundir a la población. En el Congreso, la comisión Bugatás se pronunció a tiempo, pero no solo la comisión Bugatás, sino que hubieron proyectos de ley, eso no se ha dicho, que han sido metidos bajo la mesa, encarpetados y que no fueron debatidos oportunamente. Y no solo eso, usted veía a los congresistas nacionalistas porque no se les escuchaba con sus cartelitos. Ya pues, deroguemos estos decretos porque son inconstitucionales, se está pisoteando la Constitución. Y no hubieron demoras, pero volviendo al tema central, al Perú no se le está escuchando. Al Perú no se le está escuchando. Cada vez que hay protestas, cuando la Amazonía sale, son agitadores internacionales. Son estados que quieren debilitar la economía peruana y quieren imponernos su régimen económico y político. Por favor, somos un estado soberano.
Si en efecto existen agitadores que se están metiendo en la economía peruana, que se les denuncie y con pruebas concretas, no como al pobre venezolano, y el ministro García Belaúnde tiene que explicar por qué hizo el ridículo de presentarlo como infiltrado venezolano, con pruebas concretas y que se rompa relaciones con esos estados agresores. El Perú es un país soberano y no podría permitir la agresión. Lo que pasa es que no hay nada de eso. Son cortinas de humo que obviamente quieren pues ocultar el tema de fondo, la crisis económica, la fuga de León Alegría, etcétera, etcétera, porque es una fuga, pues, ¿no? Definitivamente, si existe un poder judicial mediatizado, existe un juez que en esos momentos está siendo investigado y que ha ordenado la salida de León Alegría, definitivamente se demuestra pues la injerencia firme del Ejecutivo. Entonces, no sigamos con cortinas de humo, escuchemos al pueblo, evitemos más conflictos. Yo creo que el Perú se va a desarrollar en la medida que se eviten conflictos, pero estos conflictos solo se van a evitar escuchando a la población. En todo caso, siempre todo el mundo está a la pesquisa de la naturaleza, la propuesta política del Partido Nacionalista. Ayer escuchaba al ingeniero Carlos Tapia en Radio Programa del Perú, en una pregunta muy concreta de Augusto Álvarez Rodríguez, le decía: ¿busca el Partido Nacionalista de alguna manera abandonar esta imagen de radicalismo, de antisistema que se ha adjudicado o le han adjudicado? Ya sería largo discutir ello, pero el tema es que puede generar un rechazo de la población que más bien es activa en la generación de búsqueda de nuevos mercados, de algún tipo de colocación de sus fuerzas de trabajo en los emprendimientos que aquí, por ejemplo, congresista Otárola, se lo confieso, a mí me sorprende día a día. Vienen personas que exportan café orgánico de la zona del BRAE, de los lugares más abandonados del país, la experiencia de los yashashis en el Cusco. Es decir, el Perú a veces parece, según lo señala el presidente García, andar por un camino diferente, probablemente con sus enojos con el gobierno en particular, pero también con una visión, por lo menos, de crecimiento absolutamente distinto de lo que le adjudican plantear al Partido Nacionalista. ¿Cuál es el planteamiento total? A ver, pero eso no lo siente el pueblo peruano, pues. Yo le invito a que vaya a la serranía, que vaya y converse con los trabajadores pesqueros, con los trabajadores portuarios, con los trabajadores mineros, y se va a dar cuenta que no es cierto lo que usted dice. No lo siente. Y se nos dice radicales, sí, pues, tenemos un radicalismo ético. Ser radical es un pensador es llegar a la raíz, y la raíz del hombre es el hombre mismo. ¿Qué pretendemos nosotros? Por ejemplo, ¿cómo podemos combatir la corrupción si no lo hacemos desde la raíz? Se nos dice antisistema, contra este sistema corrupto, exclusivo, contra este sistema que margina a grandes peruanos, sí, pues somos antisistema. Pero lo que queremos nosotros es consolidar la democracia, un gobierno participativo, una democracia que deje ya, que avance, que dé el gran salto de la democracia representativa en la que al pueblo se le convida una vez cada 5 años a emitir su voto y después se gobierna contra él, incluso olvidando las promesas que se le hizo para captar votos, por una verdadera democracia representativa, en la que al pueblo, antes de tomar decisiones que le involucren, se le escuche. Y eso creo que es verdaderamente democracia, pues lo otro simplemente es una pantomima en la que el pueblo simplemente durante los 5 años de gobierno es un convidado de piedra. ¿Cuál va a ser la actitud del Partido Nacionalista frente a la elección de la nueva mesa directiva del Congreso? Fabiola Morales nos decía Rosa Florián, candidata de Unidad Nacional, que estaba buscando el apoyo del Partido Nacionalista el día de ayer. Nosotros creemos que se requiere, para la consolidación de la democracia y con urgencia, una mesa directiva que sepa devolverle la prestancia que el Congreso perdió. Ayer Latorre decía que el Congreso era el primer poder del Estado. Ahora, lamentablemente, se ha convertido en una mesa de partes, en un apéndice del Poder Ejecutivo. No se trata de obstaculizar la labor del Ejecutivo, sino de saber decirle no cuando hay que hacerlo. Si en el tema de la Amazonía el Congreso no hubiese sido obsecuente y una simple mesa de partes le hubiese dicho no y no se hubiese derramado una gota de sangre de peruanos. Sin embargo, pues fíjese la democracia del partido aprista. Impidió la censura a ministros, sancionando, expulsando ilegalmente, inconstitucionalmente, privando del derecho a la representación de los congresistas, expulsando a 7 congresistas nacionalistas. No se censuró a los ministros por 4 votos y los nacionalistas sancionados son 7. Al ver que nacionalismo y otra fuerza de oposición habían logrado consensos y podían ganar la mesa directiva, optaron por sancionar a congresistas nacionalistas. Eso no es democracia, y eso me recuerda pues a lo que hizo Sánchez Cerro con el APRA en la Constituyente de 1931, que la conoces. Es decir, no ser demócrata pretendiendo ganar mesas directivas, evitar censuras,
evitar que pasen proyectos de ley emanados de los pedidos populares, sancionando a las bancadas de oposición. Por eso le pido pues a este Congreso reflexión, ¿no?, que se levante la sanción a los congresistas nacionalistas, pues de lo contrario se está sentando un mal precedente, se está destruyendo al Congreso, que es la cuna de la democracia. Lourdes Flores ha dicho que eso no es negociable, y no, ayer nosotros no negociamos. Rosa Florian nos decía exactamente lo mismo. O sea, es un tema que quiere acercarse al Partido Nacionalista, pero es un tema aparte lo de levantar la sanción a los 7 nacionalistas. En efecto, no es cuestión de negocio, es cuestión de dignidad del Congreso. Este Congreso que a la principal bancada de oposición la quiere debilitar votando a sus congresistas, que nos vote a todos, no les tenemos miedo, porque, insisto, eso solo se hace en las dictaduras. Eso no lo negociamos, es una cuestión de principio. Y si este Congreso quiere mantener su posición antidemocrática, allá ellos, pero están destruyendo la democracia. Estaremos, como siempre, a la expectativa de lo que ocurra en el seno del Congreso Nacional. Le quiero agradecer muchísimo a Freddy Otárola, vocero principal del Partido Nacionalista en el Parlamento de nuestro país, por haber estado acá con nosotros en Mesa Central.